Bueno, familia, buenas noches. Nuestra enseñanza de hoy se titula Puesta la mirada en Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos en familia, buscando de tu palabra, buscando el conocimiento, Señor, tuyo a través de tu palabra, creciendo en nuestra fe, creciendo en nuestro espíritu. Te damos las gracias, Señor, porque tú gobiernas y reinas nuestras vidas y nos diriges en tus caminos conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaramos tu palabra. Bueno, familia, entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33. Mateo 14, del 22 al 33. Mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto: «Es un fantasma». Pero Jesús inmediatamente les gritó: «Calma, no tengan miedo, soy yo». «Señor», le respondió Pedro, «si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás». «Está bien, ven». Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y dijeron: «No cabe duda, eres el Hijo de Dios». Amén, gloria a Dios. Entonces estamos viendo aquí un pasaje, uno de los pasajes más fabulosos que encontramos en el Evangelio, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo va a socorrer a sus discípulos que se encuentran en medio del mar, en medio de una tormenta, y Él se va caminando sobre las aguas. Entonces, el título de nuestra enseñanza es Puesta la mirada en Jesús. Vamos a ir analizando este pasaje y vamos a ir buscando enseñanzas que el Señor trae para nosotros esta noche. Dice el versículo 24: «Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario». Entonces vemos que los discípulos fueron enviados adelante por instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió después de que había pasado lo de que nuestro Señor Jesucristo había alimentado a los 5,000. Él se quedó allá despidiendo a la multitud, luego fue a orar y le había dado instrucciones a los discípulos de que se fueran adelante. Ellos le obedecieron y se fueron adelante. Cuando iban en camino, el clima se tornó pesado, empezaron a haber grandes vientos, ¿sí? El mar empezó a enfurecerse y entonces ellos se llenaron de miedo. Dice aquí, azotados por las olas. Ellos ya habían tenido, en una ocasión anterior, habían tenido una situación parecida, ¿recuerda? Jesucristo y sus discípulos iban en esa ocasión también en la barca y empezó la tempestad y ellos despertaron asustados a Jesús y Jesús reprendió las olas, reprendió los vientos y cesó la tormenta. Pero en este caso ellos estaban solos. Ellos estaban solos, no tenían a Jesús, se encontraban solos en la barca. Entonces, nuevamente, a pesar de que ya habían experimentado el poder de Dios sobre la naturaleza para calmar la tempestad, ellos en esta ocasión se encontraban solos. Entonces el miedo era más grande. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces aquí vemos dos acciones fabulosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. La primera es que vino a ellos. Cuando un hijo de Dios está en peligro, cuando un hijo de Dios está en medio de la tormenta, Jesús viene con su bondad a socorrernos. Él es bondadoso con los hijos de Dios, con los que somos herederos de las promesas. Y Él vino por su bondad a cuidar de sus discípulos. Él vio que estaban pasando dificultades. Dios todo lo sabe. Y Él sabía que estaban pasando dificultades y Él fue hacia ellos. Pero se manifestó de una manera sobrenatural.
se manifestó con gran poder. O sea, Él vino a ellos con bondad, pero lo hizo de una manera demostrando su poder. ¿Para qué? Para darle fuerza a sus discípulos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, Él se manifiesta de manera poderosa. Por eso es cuando estamos pasando una circunstancia difícil y de una manera inexplicable, de una manera sobrenatural, viene el alivio, viene el socorro, viene la ayuda de parte de Dios. Así es como se manifiesta nuestro Señor, manifiesta su amor por nosotros, su bondad, y lo hace con poder. Ahora mira lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces lo primero que vemos acá es incredulidad. No podían dar crédito a lo que veían. Ellos conocían a Jesús, conocían su poder, pero no podían dar crédito a lo que veían. A veces nos pasa a nosotros los hijos de Dios eso. Vemos que el Señor se está manifestando y no lo podemos creer. Entonces esto es un llamado de atención a la incredulidad. Cuando el Señor se manifiesta con poder, nosotros debemos tener la certeza. Cuando tenemos la dificultad, tenemos que tener la certeza que el Señor está ahí para socorrernos, para aliviarnos. Y dice, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y empezaron a gritar asustados, dando voces de miedo. Vieron un fantasma, cuando lo que debían ellos esperar era que fuera nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, lo que debemos esperar es ver el poder de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos esperar y no aterrarnos por las circunstancias. Ahora mira lo que dice el versículo 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, sabemos lo que tiene el poder cuando Jesús habla, ¿no? Cuando Dios habla, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y les dice, ten ánimo, yo soy, no temas. El Señor les está dando consuelo. El Señor nos dice cuando estamos pasando en medio de las dificultades y en medio de la tormenta, nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. A donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. No temas, yo soy. ¿Recuerdan lo que es yo soy? Yo soy es, el que no se puede describir. Él está en todas partes. Yo soy, Él está contigo, Él está con nosotros. Entonces les trajo consuelo. Imagínense en ellos, en medio de la tormenta, tener la certeza de que Jesucristo está con ellos. Ellos pudieron obtener consuelo y obtuvieron tanto consuelo que Pedro, mire lo que dijo. Pedro no solamente tuvo consuelo, sino valor para ser osado. Miren lo que dijo Pedro. Versículo 28. Entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Osado, ¿no? Sí, pasó de temeroso a valiente, a osado. Pedro se caracterizaba por eso, por ser osado, ¿no? Él siempre era intrépido para hablar y intrépido para hacer las cosas, Señor. Así era el carácter de Pedro. Y esta vez él le pidió, pero fue precavido, ¿no? Si eres tú. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos ser precavidos, tener seguridad que cuando vamos a hacer algo para el Señor, realmente sea direccionado por parte de Dios. Sobre todo cuando vamos a hacer algo intrépido, algo osado, algo atrevido. El Señor a veces nos manda a hacer cosas atrevidas. En este caso, vamos a ver cómo Jesús le dijo que viniera. Le manda a hacer cosas osadas, atrevidas. A veces el Señor lo hace eso, pero nosotros tenemos que tener la seguridad y la certeza, tenemos que ser precavidos de que es realmente Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, el que nos manda, el que nos dirige. Entonces él fue aquí precavido y dijo, Señor, si eres tú, da la orden y yo voy sobre las aguas. ¿Sabe por qué sabía que él podía hacerlo? Porque él conocía a Jesús y él tenía confianza. Y lo conocía porque ya había visto el poder de Dios manifestarse a través de Jesús. Él ya había ido de gloria en gloria, de victoria en victoria. Su fe había crecido, se había fortalecido y él tenía confianza. Y él sabía que si Jesús daba la orden, él lo podía hacer. Si Jesús da la orden, nosotros lo podemos hacer.
El Señor no nos va a poner a hacer algo que no podamos o que no nos capacite para hacerlo. Él siempre junto con la misión va a traer la capacitación para poderla realizar. Nos va a dar los medios para hacerlo. Y luego, mire lo que pasó, versículo 29. Y él dijo, ¿quién dijo? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuevamente Jesús habló. Nuevamente la palabra de Dios. Nuevamente Dios hablando. Dijo, ven. Ya vimos el poder de Dios, el poder de la palabra. En la creación vemos cómo el Señor dijo y las cosas fueron hechas. Jesús habló y le dijo, ven. Y con todo el poder, Pedro, revestido del poder de Dios, descendió de la barca. Andaba sobre las aguas y se encaminó hacia Jesús. Bajó de la barca sin hundirse en las aguas y caminó sobre el mar, yendo en dirección a Jesucristo. Estaba revestido de poder. Nosotros estamos revestidos de poder. El Espíritu Santo nos llenó con su poder. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces acá las aguas, el mar, es un tipo del mundo, es un tipo de las circunstancias del mundo, de las aflicciones del mundo, de los padecimientos del mundo. Y Primera de Juan 5:4 nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando creemos en Él y en su obra redentora, cuando le creemos a Dios, vencemos al mundo porque nacemos de nuevo. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, continúa diciendo, nuestra fe. Es por nuestra fe. Pedro le creyó al Señor, conocía, tenía confianza, le creía al Señor y obedeció. Y empezó a caminar por el agua. Pero mire qué pasó en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¡sálvame! ¿Qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Cristo. Dejó de ver a Cristo y empezó a ver el entorno, empezó a ver las circunstancias, empezó a ver el problema. ¿Y qué pasó? Cuando empezó a ver el problema, entró la duda y entró el temor y se empezó a hundir. Empezó a hundirse. Mire que no se hundió de una vez, sino que empezó a hundirse. Nosotros los hijos de Dios, en medio de la dificultad, cuando surge la duda y el temor, no nos hundimos de una vez. Empezamos a hundirnos despacio. Nos empezamos a hundir. Y dice aquí así, y comenzó a hundirse y empezó a gritar. Empezó a pedir auxilio al Señor. Empezó a clamar, a suplicar al Señor. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús por ver las circunstancias, entonces entra la duda, el temor. Pero lo mejor que podemos hacer en esas dificultades, en esas circunstancias, cuando sentimos que nos estamos hundiendo, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, clamar a Jesús, suplicar, gritar. Es cuando más debemos elevar nuestras voces al Señor en medio de esa dificultad, cuando nuestra fe flaquea. Mire lo que dice el Salmo 118:5. Vamos al Salmo 118:5. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. En nuestra angustia podemos clamar al Señor y el Señor nos rescata, el Señor nos libera, el Señor nos lleva a un lugar seguro. Esa es la naturaleza de Dios. Aquí lo está hablando el salmista, cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Así es la naturaleza de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él viene en nuestro socorro. Él viene a auxiliarnos, Él viene a ayudarnos. Es su naturaleza. Ahora mira lo que pasa en el versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo sujetó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué vemos aquí? El socorro de Dios. Cuando nosotros estamos en medio de la dificultad y clamamos al Padre,
Él extiende su diestra de justicia y nos sujeta, nos sustenta. Él es nuestro alto refugio, nuestro consolador. En Él encontramos socorro, en Él encontramos apoyo. Nosotros clamamos al Padre y Él viene a socorrernos. Él nos extiende y nos sustenta con su mano y no nos deja caer, Él no nos deja hundir. Él no nos deja hundir. Así es nuestro Señor. ¿Y qué vemos aquí también? Una amonestación. Hombre de poca fe. Pedro ya tenía fe, pero no fue suficiente. Él tuvo la fe suficiente para empezar el camino, para bajarse de la barca y obedecer al Señor cuando le dio la instrucción y le dijo, ven a mí. Pero se dejó atormentar, se dejó distraer por las circunstancias, quitó la mirada de Cristo y empezó a ver el problema y se empezó a hundir. Su fe falló, se debilitó. Por eso le dice poca fe, hombre de poca fe, se debilitó. Y eso nos pasa a muchos, o nos pasa a todos. Andamos con nuestra fe y arrancamos, pero de pronto las circunstancias hacen que nuestra fe disminuya. El Señor tiene misericordia y compasión. Amén. Pero nos amonesta, nos dice, ¿por qué dudas? Si ya me conoces, si ya me estás viendo, si sabes que estoy aquí, ¿por qué dudas? Mira lo que dice 1 Pedro 1:5. Por la fe que tiene Dios nos protege con su poder hasta que reciben esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. La versión Reina Valera dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados, somos protegidos por el poder de Dios. Aquí vemos el poder de Dios. Cristo, caminando sobre las aguas, sostiene con su mano a Pedro para que no se hunda. Así hace el Señor con nosotros. Él nos sostiene y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la fe la que nos sostiene. Es la fe la que no nos deja hundir. Es la fe la que nos permite sujetarnos a Dios para no hundirnos, para no dejarnos caer. Finalmente vamos a ir a Hebreos capítulo 12, ya para terminar. Versículo 2. Hebreos 12:2. Dice la palabra: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Fijemos nuestros ojos en Jesús. No quitemos nuestra mirada del Señor. Él venció. Él sufrió en la cruz y sufrió oprobio, sufrió vergüenzas, sufrió ataques, pero está sentado a la diestra del Padre. Él está en victoria. Tenemos un Dios victorioso, campeón. La fe nace en Cristo y se perfecciona en Cristo. Nosotros no debemos quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Debemos mantener los ojos puestos en Él. Y de esa manera podemos caminar confiadamente porque el Señor es nuestro socorro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas en este día. Hoy entendemos, Señor, que cuando fijamos nuestra mirada en ti, Señor, los problemas no nos pueden afectar. Las circunstancias no nos pueden hundir, nada nos puede hacer daño, porque cuando tenemos nuestra mirada en ti, Señor, nuestra fe nos sustenta, nuestra fe nos protege, nos guarda con el poder de Dios, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque cuando nuestra fe duda y alcanzamos a hundirnos un poco, tú estás ahí, Señor, con tu misericordia, con tu amor, sosteniéndonos, Señor, sosteniéndonos y protegiéndonos para que nosotros no caigamos. Tú nos revistes de tu poder, Señor, para poder caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro, Señor. Tú nos envías, tú nos das la orden y nosotros podemos andar confiadamente, Señor, porque tú eres generoso, eres bondadoso, Señor. Tú acudes cuando estamos en medio de la dificultad por tu bondad y por tu amor.
Tú vienes a nosotros podemos estar confiados que aunque la tempestad se presente en nuestras vidas, tú siempre vas a estar ahí para socorrernos, y que si tú nos envías a caminar en las aguas, tú nos sostienes y nos revistes con tu poder para hacerlo, y que no tenemos por qué temer, porque siempre mantendremos nuestra mirada puesta en ti y no en las circunstancias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.